anunciaba antes de la pausa el video y el pronunciamiento del precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, refiriéndose a ese comunicado del partido en donde hay un enredo de chismes y demás de me llamó, me dijo, mandó chats, no mandó chats. Aquí responde el precandidato si se baja de su candidatura para adherirse a la candidatura de Abelardo de la Espriella o no. Categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración. Como yo lo afirmé, no renuncio ni me renuncian. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información. Respetuosamente, Miguel Uribe Londoño. Ahí entonces niega y dice, no es cierto, miente quien esté diciendo eso. Ahí Jennifer está diciendo que pues mentiría Abelardo de la Espriella si fue el que le dijo al presidente Uribe que... O el Centro Democrático. Es que a mí ese comunicado del Centro Democrático, Camila, me parece muy raro. O sea, entonces, usted dice que aquí o miente Abelardo o miente el Centro Democrático. O sea, que yo no sé si ya contestó Abelardo, pero Abelardo tendrá que decir, yo sí llamé al presidente Uribe, a mí sí me llamó Miguel Uribe diciendo que se iba a adherir a mi campaña política y existió. O tiene que decir el Centro Democrático, no teníamos esta confirmación, nos equivocamos con este comunicado o realmente queremos sacar a Miguel Uribe de la Lo que pasa es que seguramente carrera. lo quieren sacar, pero no saben cómo. Jennifer, pues no es la mejor forma. Camila, o para qué quieren hacer este escándalo. La nuez del asunto es aquí si hubo o no hubo esa tal llamada. Y que hablaron ahí Miguel Uribe Londoño y de la Espriella, sí, así se dio. Porque yo creo que de ahí es que parte esta teoría de que Miguel Uribe Londoño se querría ir a la campaña de Abelardo de la Espriella. Y mire que en esa respuesta que dice Miguel Uribe Londoño, dice, aquí hemos hablado con varias personas en el ejercicio de electoral, etcétera, etcétera. No desmiente, ¿no? Ni confirma que hubo tal llamada. Claro, pero usted no como Centro Democrático, como partido, no puede simplemente tomar la decisión de sacar a un candidato de la contienda porque habló con un candidato que no es del partido y ni siquiera llamar y preguntar, oiga señor, ¿usted se va a ir o se va a quedar? Por eso digo que la nuez del asunto es la llamada y que realmente se habló en esa llamada, porque aquí le preguntó a Leín del equipo de prensa, ¿la llamada con Abelardo de la Espriella sí se dio o no se dio? Y me vuelven a decir lo mismo que dijo Miguel Uribe Londoño, él ha hablado con todo el mundo, pero no ha renunciado. Pero digamos es decir, digamos no que niegan la llamada. No, hay que ver qué se habló. Lina, yo no estoy confirmando que eso que dice el Centro Democrático de esa llamada fue tal como lo dijeron, pero la nuez del asunto está en que la nuez hablaron. del asunto no es la llamada. ¿En qué hablaron en esa llamada? Claro, no. Camila, digamos que hubiera dicho, que hubiera llamado y que hubiera dicho, me quiero adherir a su campaña. El Centro Democrático tiene que esperar la confirmación, hablar directamente con Miguel Uribe. De acuerdo, las formas son otras cosas. No, ya, de acuerdo, ya. Las formas son otras cosas, pero lo que yo estoy diciendo es que todo nace aquí de si hubo o no hubo esa llamada. Las formas que el Centro Democrático se haya adelantado, que lo quieran sacar, eso es otro tema. Pero lo que yo digo es que se habló en esa llamada para que el Centro Democrático esté haciendo esto, si realmente se dio esa llamada o no. Trinó María Fernanda Cabal, otra de las precandidatas del partido del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué dijo, María Lucas? Fernanda Cabal, la senadora Camila, pero yo le digo una cosa en medio de todo este enredo. Creo que hay una cosa que está clara, y es que el Centro Democrático saca de la contienda con este comunicado a Miguel Uribe Londoño. O sea, ya no va. ¿Cómo se dio? Patalé. Exactamente, ¿cómo se dio? O sea, ¿usted si hubo dice llamada que el señor ya no va a ser precandidato? Del Centro Democrático, del Centro Democrático. Pero es que no tendría otra opción porque el señor no está recogiendo firmas. Es que, mire usted lo que trina María Fernanda Cabal. Respaldo absoluto a nuestro partido Centro Democrático en sus decisiones. Nuestro compromiso es Colombia. De la mano de Paola Holguín y de Paloma Valencia, vamos a rescatar este país y a enfrentar, esto lo dice ella, al candidato de Petro y las FARC. Y cita y adjunta ahí el comunicado del Centro Democrático. Lo que yo le digo, en este momento en medio de todo este enredo de cómo se da, es que para mí es clarísimo que el Centro Democrático pues está sacando de la contienda a Miguel Uribe Londoño. Y lo saca de la contienda por cuenta de que es el que más marca en la encuesta de ayer publicada por Inbamer, que ratifica lo que habíamos mencionado nosotros cuando dimos a conocer la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que pagaron unos empresarios de Antioquia que están apoyando la campaña de Miguel Uribe Londoño y donde mostraban cómo Miguel Uribe Londoño aparecía a 5 puntos de Abelardo de la Espriella. Y es que lo decía aquí el viernes porque vuelvo, insisto, Camila, este rumor venía hace rato.
yo en todas las encuestas marco mejor que todos. Ahora, acuérdese usted también que así como ya había habido reparos, acuérdese usted que esto de la encuesta con Atlas Intel no salió bien. Atlas Intel finalmente dice que no iba a hacer la encuesta porque pues en medio de toda esta disputa no se iba a meter. Acuérdese que le preguntamos, oiga, ¿usted qué opina de finalmente este mecanismo de elección que está designando el Centro Democrático? Porque estaba ahí el comunicado. Unos minutos después de terminar la entrevista con nosotros, ya dijo que tenía algunos comentarios que hacer, que no los iba a hacer en público, pero que los iba a hacer en privado. Entonces, esto se viene moviendo, Camila, desde el viernes, y ya había dicho Miguel Uribe Londoño que tenía reparos con el proceso de selección que finalmente habían elegido. Es que mire, frente a eso del proceso de selección, Ana Cristina, que eligió el Centro Democrático, en donde está Panel Ciudadano, la encuestadora chilena con la que hablamos en su momento, y otra encuestadora chilena para definir los candidatos, me dice un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y dice: Camila, escuchándolos desde hoy temprano, ahora le digo que ahí está la prueba de lo que buscaba el expresidente Uribe con los dos candidatos, y era evitar una ruptura, pero era una propuesta muy débil para evitar esa ruptura. Ahora le toca sacar el talante al presidente y recomponer. Está entre abelardistas y los de Pinzón / Miguel Uribe. Camila, mire, a mí lo que más me impresiona de este comunicado, y si quiero retornar al comunicado del Centro Democrático como una pieza de comunicación política, o sea, cómo se les ocurre empezar primero con atribuciones a alguien que no es del partido, porque Abelardo de la Espriella no es del partido. Entonces le dan ese nivel, eso es casi que un aval, o sea, emitir un comunicado donde se encabeza hablando de un candidato que no es del partido, es prácticamente avalar ese candidato por encima de las propias personas de su partido. Me parece que como comunicación política es supremamente desacertado, y el hecho de que nosotros llevemos todo este rato sin entender qué es lo que está pasando, es decir, porque es de una falta de transparencia impresionante, y que el mismo señor Miguel Uribe Londoño haya publicado este video tan molesto, porque no es solamente el contenido, el señor está supremamente molesto, pues le hace mucho daño al partido, le hace mucho daño al Centro Democrático, a las comunicaciones, y ya pues fuera de chiste, no es que los compañeros no cuiden las comunicaciones, sino que en comunicación política este comunicado es un tiro en el pie. No, es que se está rompiendo el partido. Miguel Uribe estaba rompiendo el Centro Democrático. Acuérdese que Miguel Uribe Londoño se enfrentó con María Fernanda Cabal, estaban de pelea también con Paloma, no sabían cómo definir cuál era el mecanismo, y se define el mecanismo que a todos nos parecía extraño. Esta mañana lo comentábamos, de que eran dos candidatos los que iban a salir de ahí, y yo les pregunté a ustedes, ¿quién creen que va a ser el candidato aparte de Miguel Uribe Londoño? Y entonces ustedes me dijeron Paloma, María Fernanda, etcétera, etcétera. Ahora, con esta nueva realidad en donde ya sacan a Miguel Uribe Londoño de la contienda con mentiras, o por lo menos eso es lo que se sabe con la reacción de Miguel Uribe. Esperemos a ver qué dice el Centro Democrático, pero a hoy, con las declaraciones públicas que tenemos, miente el Centro Democrático, y miente en ese comunicado. O miente Abelardo de la Espriella, o miente el expresidente Uribe. ¿Alguien está diciendo mentiras? O la misma campaña, no sabemos, Camila. O sea, puede ser, no sabemos quién miente realmente. O sea, son muchas versiones encontradas. Claro, pero los únicos que no han contestado son los del Centro Democrático. Claro, pero igual hay varias versiones, y son versiones que se encuentran, no nos consta a nosotros cuál es la real. Claro, Lina, pero el único que ha salido inmediatamente a decir eso no es verdad, sí, es pero el señor. Eso no nos dice a nosotros tampoco que esa sea la versión verdadera. Es decir, es la versión de ellos. Todos tienen una versión. Por eso, pero él está diciendo no renuncia. Hay que ver, pues sí, pero de cómo pasaron las cosas, es lo que digo yo. El Centro Democrático debería haber salido ya a explicar. Sí, claro, eso sí, otorga. Eso sí, en eso estoy de acuerdo, pero no sabemos cuál es la versión. La declaración de un señor que dice, eso no es verdad, Oscar. Pero mire, Camila, esto lo maneja directamente Álvaro Uribe Vélez. O sea, es Álvaro Uribe Vélez el que maneja este asunto, ya sea del Centro Democrático como partido o del uribismo, que es el espectro mucho más amplio, que es el que yo creo que está en juego. Más que el Centro Democrático, está en juego la suerte del uribismo. Y yo creo que el presidente Uribe no se dejó meter en este asunto ahora por cuenta de que obviamente le tenía que dar juego a Miguel Uribe, y terminó enredándose en las espuelas a la hora de tomar una decisión. Ahora la suerte del uribismo es o Abelardo de la Espriella, que es el que está encima de todos ellos, o buscar una tercería que puede ser Pinzón, o por donde la irán a buscar. Pero en este momento yo creo que el expresidente Uribe está pensando, el expresidente Uribe ratifica el comunicado del Centro Democrático. Es decir, en este momento el doctor Miguel Uribe no va a ser parte
parte de la consulta del Centro Democrático. Inelegante, maltratado, todo lo que usted quiera, pero ahí está el comunicado. Porque el presidente Uribe está pensando en el uribismo más que en el Centro Democrático. Y el uribismo, las bases uribistas están con Abelardo de la Espriella. El expresidente Uribe ha recorrido el país y sabe exactamente cómo está el pulso internamente dentro del Centro Democrático. De tal manera que yo sí creo que en este caso estoy de acuerdo con ustedes. Las formas no fueron las mejores. Inelegante, muy maltratado el doctor Miguel Uribe Londoño. Pero así están las cosas, de acuerdo con el comunicado del Centro Democrático, que yo creo que viene de la mano pues del expresidente Uribe. No va a escribir el Centro Democrático, el doctor Vallejo, un comunicado sin que el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del partido, le diga cómo hay que hacer las cosas. No, pero sí brilla por su silencio Gabriel Vallejo, el director del Centro Democrático. Ya ha pasado bastante tiempo y creo, Camila, que debería salir a dar la cara y explicar qué fue exactamente lo que pasó y qué va a pasar con Miguel Uribe Londoño. Ahora, no sé si todo esto, Camila, no sé usted qué piense, pero ¿será que todo esto es un coletazo de la encuesta de Inbamer? Es posible, ¿no? Por supuesto, Hugo Mario, es que lo venimos diciendo desde que conocimos este zafarrancho que hay en el Centro Democrático. Esto es un coletazo de la encuesta porque volvamos a poner la imagen. Es muy fuerte cuando esa imagen apareció anoche en Noticias Caracol, más allá de que fuera 1 Iván Cepeda, 2 Abelardo y 3 Sergio Fajardo, que esa ya la conocíamos, o sea, esa foto ya la conocimos desde la primera que se conoció, que fue la de Cifras y Conceptos. La primera encuesta que se conoció fue la de Cifras y Conceptos, la segunda la del Centro Nacional de Consultoría y la tercera esta de Inbamer. Esta foto, apareciendo ese señor ahí, pues fue lo que generó, imagínense lo que estaban pensando ayer en el Centro Democrático cuando vieron esto. Y así es como, y lo que está pasando hoy es como ellos encontraron la forma de resolver su situación, porque claramente no ven a Miguel Uribe Londoño pero como Camila, su ¿por qué candidato? hacerlo así y hasta ahora? ¿Por qué se lo digo? Porque todos sabemos aquí, Miguel Uribe Londoño implosionó el Centro Democrático. Veíamos peleas, rifirrafes, porque precisamente las personas que son uribistas de pura sangre, que han venido trabajando por el Centro Democrático durante toda su vida de manera juiciosa y disciplinada, como Paloma Valencia, Cabal y Paola Holguín, pues habían sido de una u otra manera desplazadas por la presencia y el protagonismo de Miguel Uribe, y esto con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe. Ahora lo que tratan de hacer es reunir nuevamente a este Centro Democrático pura sangre, echan a Miguel Uribe, pero ¿por qué hacerlo hasta ahora y por qué hacerlo de esta manera? A mí eso me genera pues cierta confusión y curiosidad. Si hace falta que el Centro Democrático pues dé una explicación, y la pregunta es entonces, diría yo, la encuesta que leímos hace una hora, que van a escoger a 2 personajes, yo creo que van a escoger ahora solo a uno, que se va a enfrentar a una consulta interpartidista. Ahí ya no sé si Abelardo de la Espriella se mantenga ahí, pero pues con nosotros que querían ser los candidatos de la derecha. Llegando a tratar de entender qué fue lo que realmente pasó, pues ustedes saben que acabo de preguntar si hubo tal llamada o no. Me dicen del equipo de Miguel Uribe Londoño que sí hubo conversación con Abelardo de la Espriella, pero que nunca dijo que se bajaba de la candidatura. Entonces, por eso es muy importante también saber qué dice Abelardo de la Espriella y tratar de entender qué fue lo que se dijo. ¿Tenemos respuesta no me de la responden, campaña de Abelardo? no me responden. Yo le tengo otro dato a Abelardo por otro lado, pero no sé si lo echamos ya. Pero no me responden sobre ese tema. ¿Cuál es el dato de Abelardo? No, lo que sí me dicen y me enteré ayer es que Abelardo de la Espriella, bueno, eso ya se había dicho, completó sus 4 millones de firmas, pero también el run estaba si se iba o no se iba solo en primera vuelta, y lo que me dice una muy buena fuente de esa campaña es que sí están considerando irse solos en primera vuelta. Abelardo de la Espriella se estaría yendo solo en primera vuelta, y eso también es un panorama que hay que tener muy presente de cara a esto que vimos en esta encuesta, porque además yo creo que Iván Cepeda está liderando porque hay muchos votos de otros candidatos de derecha, ¿no?, que están divididos en otras posiciones. ¿Usted qué dice, Jennifer? Sí, nos enfrentaría entonces Abelardo de la Espriella al candidato del Centro Democrático. Pues habrá que ver eso. Ahí en Franca Lid. Pues es que eso es lo que hay que ver. 4 millones de firmas, necesitaba 660,000 firmas, y él dijo acá, yo voy por 1.500.000, si recogió 4 millones. 4 millones de firmas, me dice que son las que van a llevar a la registraduría este jueves, que se inscribe. El jueves se inscribe Abelardo de la Espriella con 4 millones de firmas, es lo que me dice. Y espera el show, porque eso seguro es con show. No, pues es que las 4 millones de firmas ya son, pues mejor dicho. Eso va a ser con show, imagínense, eso va a ser con ron, eso va a ser ron con cantada y todo incluida. Pero ópera o vallenato, ¿qué va a cantar? Yo creo que
no sé, pero eso va a ser con show y de todo. Pero mire que sobre el candidato Abelardo de la Espriella y el 18% que marca en la encuesta de Invamer, la otra precandidata, Vicky Dávila, escribe un trino bastante fuerte en contra de Abelardo de la Espriella. Ya sabemos que ella lo ha cuestionado fuertemente por sus nexos con Alex Saab y por sus nexos con el gobierno de Nicolás Maduro. Dice Vicky Dávila, a ver si podemos poner el trino a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, y pone este trino a las 9:40 de la mañana. Dice que el 18% del disfrazado, o sea, lo llama disfrazado a Abelardo de la Espriella, hoy no da para nada, solo teatro y ruido. ¿Por qué le dice disfrazado? ¿Por cómo se viste o qué? ¿No fue por esa sé. valla que era de travesti? No sé. Pues, Sí, Ah. por sí, ahí. que eso era Sí. con inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí. Sí. Y por eso le dice del disfrazado. Pues sí, puede ser por ahí. O el disfrazado porque tuvo algo que ver con SAP y eso es Venezuela y se disfraza porque de lo defensor de la considera democracia hipócrita o algo así. Ah, sí, puede ser. También, Porque quién ella sabe. dice del disfrazado es solo teatro y ruido. Si el resto de la oposición se junta, se tendrá la posibilidad de ganar en primera vuelta y con seguridad en segunda. De nada le sirve un candidato al 18% para que pierda por 20 puntos contra un candidato que debería perder siendo tan cercano a las FARC y tan admirador de Maduro. Ahí se refiere Iván Cepeda. El candidato del 18% está haciendo mucho daño al país y poniéndole a los colombianos en bandeja de plata ante el candidato heredero. Faltan 6 meses. Hay que unirse con los ciudadanos y con los que rechazan a las mafias y a la izquierda neocomunista. Por eso las bodegas del disfrazado están tan desesperadas disparando como locas por todos lados. Vamos a derrotar al candidato de Petro y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde ella le dice, esto no sirve para nada, y pues es un análisis que hace ella como candidata y como pues previa periodista. Dice, Pero esto sigue sirve haciéndolo como- bien la izquierda uniéndose y Claro. la derecha cada vez más dándose duro los unos con otros y fragmentándose. Es que ese liderazgo de Cepeda tiene que ver muchísimo con la fragmentación que tiene en este momento la derecha. O sea, eso es una explicación, me parece no que están importante. organizados, claro. Pues por eso es que lo más probable es que se haya consultas interpartidistas, porque eso le sirvió a Cepeda, su consulta de octubre, solitos, el pacto histórico. Nadie más decidió hacer un acto político y electoral en octubre, teniendo la posibilidad de los partidos de hacerlo. Y se habían no inscrito quisieron. algunos. Hubieran podido hacer internamente una consulta interna del partido, el Centro Democrático, hacer en octubre la Claro. selección de su candidato, y no lo hicieron. Las Y por eso- consultas son una precampaña, Camila. y por eso va a haber consulta interpartidista en marzo, ahí, de la derecha, de la izquierda y del centro. Pues hoy tuvimos al mediodía pues casi que todo el bloque del dato electoral, pero sobre todo por esta novela que se está viviendo en el Centro Democrático como consecuencia de la encuesta publicada ayer por Noticias Caracol, Blue Radio e Invamer. Nosotros vamos a hacer una pausa, llegando así al final de esta emisión, pero no se muevan porque